Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Areclos Pizarro y en este episodio Dando en Micro te contaré mi viaje en Tokio BRT, viajando en un bus de celda de hidrógeno, el Toyota Sora japonés. Hice el viaje de vuelta desde Shimbashi a Harumi Flag, en la ciudad de Tokio, Japón. Viernes 1 de noviembre de 2024, 6:50 de la mañana acá en Japón. Estoy en la estación Shimbashi. Veíamos la estación de tren Yurikamome. Ahora vemos el lado de los trenes JR. Este lugar es una de las tantas estaciones concurridas de Tokio. Podemos combinar estos trenes junto con líneas de metro. Y estamos en este maravilloso lugar porque debajo de la estación de Yurikamome, ese edificio que vemos, está el punto de inicio de las rutas de Tokio BRT, un servicio de transporte público con buses de alta gama. Subiremos a uno de estos buses. Toyota Sora de la ruta Harumi Flag. ¡Wow! ¡Qué emoción! De verdad estoy aquí. Ya el bus tenía varios pasajeros sentados. Algo bueno de Japón es que las experiencias y sistemas de información están bien estandarizados. Saben que lo visita mucha gente. No sé si será por una norma o una política general, pero en donde estuve me tocó ver sistemas similares. Este bus tiene timbre, puedes tocarlo ahí y sonará una campana, aunque el bus igual parará en todos los paraderos, pero así el conductor sabrá que te bajas y te abrirá la puerta trasera. En estos buses de Tokio BRT, las pantallas despliegan muchos tipos de información. A modo general, los buses urbanos japoneses traen estas pantallas e indican la próxima parada, dictan todos los paraderos. Tokio es muy bonito, a mí me encantó y veremos mejor el viaje en el retorno. Esta ruta es corta, pero muy bonita. Justo al lado de nosotros había otro bus Tokio BRT, un Isuzu Erga. Qué bonita postal, ¿cierto? Fueron días bonitos recorriendo Japón, ciertamente. Lo recuerdo con una gran y grata sonrisa. Con el bus algo vacío, lo podemos explorar mejor. Estos son asientos abatibles. Al lado hay una carta sobre discapacidad de cómo anclar una silla de ruedas al piso. Y vemos la disposición de espacios y de asientos en la zona de piso bajo de este bus Toyota Sora. Esto es el mapa con las rutas de Tokio BRT al estilo de un ferrocarril. Esto es una publicación en papel con todas las rutas y horarios, aunque todo estaba en japonés por dentro. Y por último vemos otra visión general de este bus de celda de hidrógeno modelo Toyota Sora. Quedan pocos pasajeros, mejor para mostrar el bus. Esta zona sirve para silla de ruedas y coches de bebé. Y acá tenemos rampa manual. Estamos llegando a Harumi Flag. Aquí guardan algunos buses de Tokio BRT. Todos tienen esta misma pintura colorida que hemos visto. Personalmente me gustó mucho la pintura, la visual y los modelos de buses que trabajan en este servicio. Arigato. Estación B33, Harumi Flag. Aquí los buses funcionan con lógica de trenes. Cada paradero es una estación. Los buses paran en todas las estaciones y cumplen itinerarios con horarios. Esta parada es el punto de inicio y final de esta ruta de Harumi Flag que veremos en el bus Toyota Sora, que ahora vuelve hacia Shimbashi. Fíjate. El viaje cuesta 220 yenes, tarifa plana, fija, por subir al bus.
y vemos el interior de este bus de celda de hidrógeno, el hermoso y elegante Toyota Sora de Tokyo BRT. Los asientos son acolchados, aunque el acolchado es un poco duro, pero sigue siendo cómodo. Y en el acolchado está inscrito el nombre de Tokyo BRT, bus personalizado. Cuando estuve investigando sobre los buses de Tokio, conocí de estos buses y dije, oh, tengo que viajar en ellos. Son buses demasiado lindos y tecnológicos. Era algo que tenía que vivir. Qué felicidad más grande estar aquí en Japón viviendo estas aventuras. Nos estamos moviendo, escuchan el sonido del bus, es muy silencioso y las rutas de Tokyo BRT son todas bonitas en estos entornos modernísimos. Les voy a contar más, pero después de que salgan las voces que tiene el bus para explicarles algunas cosas. Por mientras, escuchémoslo en sonido ambiente, poniendo subtítulos para que puedas entender lo que dicen y también para que puedas sentirte en Tokio por un momento. Esta parte es el parque del muelle de Harumi. Pónganle ojo porque es súper bonito. This bus is bound for Shimbashi. The next stop is Rumifuto Park. 居心地よいある、いろいろある。不動産のことなら、1975年創業。八時、晴海、月島エリアに6店舗のロイヤルハウジング販売にお任せください。晴海フラッグの売買、賃貸のご相談は、ララテラス1階あります。三井のリハウスララテラス晴海フラッグセンターにお任せください。Junto con las voces que escucharon, arriba hay una pantalla que indica las paradas del bus. Nosotros estamos llegando al paradero del parque del muelle de Harumi, B32 de Tokyo BRT, y mientras las personas suben, te muestro el espacio que tengo en este asiento. Yo pensé que el bus estaría casi vacío, pero fuimos llenos en ambos viajes, de ida y de vuelta. Esta zona llamada Harumi Flag es otra urbanización futurista. Esta ruta del bus, de hecho, es la ruta de los Juegos Olímpicos. Tokio fue sede de los Juegos Olímpicos hace poco. Aquí estaba la Villa Olímpica y como legado es un conjunto de departamentos nuevos, modernos. Toda esta zona tiene una infraestructura dedicada y sistemas para brindar electricidad y calefacción a través de hidrógeno. También tienen paneles solares, baterías. La cosa es que ahora es una zona residencial hiper ecológica y tecnologizada de alto nivel. Parada B31, Harumirai. Las personas pagan con tarjetas de transporte público, sirven todas. Eso es algo general en Japón. Todas las tarjetas de transporte público sirven en todas partes. Hay interoperabilidad. La próxima parada justamente es Shimbashi B01. Te explico. Esto es el mapa oficial de Tokyo BRT con 4 rutas con sus colores. La ruta de Harumi Flag es roja y cada paradero es una estación. Este viaje pasa por B33, B32, B31, B01. Los buses tienen programaciones o itinerarios por estación y ruta. Nuestra ruta tiene frecuencias de 10 a 20 minutos en días laborales. Nosotros estamos en este punto y ahora el bus viaja directo a Shimbashi. No para más. Directo. Como consideraciones, sobre todo si eres turista o primerizo, en el sitio web de Tokyo BRT aparece la información de cada estación con sus horarios o itinerarios y también enlaces para ubicar los paraderos en Google Maps, súper necesario. Por otra parte, las rutas no están indexadas en Google Maps,
Entonces, cuando buscas opciones de transporte público en tiempo real en tu celular, aparecen trenes y buses de transporte público, pero Google no te propone los buses de Tokyo BRT. Tienes que saberte los horarios por el sitio web. Nos toca doblar a la avenida o calle principal. Veíamos un bus de transporte público de Tokio. Cuando empezaron a hacer estas edificaciones de Villa Olímpica y el conjunto de edificios que ahora son residenciales, vieron que era una zona con poca conectividad. No había trenes directos a Harumi. Es una zona que quedaba y que todavía queda a trasmano. Aquí todo está conectado con trenes o al metro. Tienes que tener una estación cerca. Entonces vieron que Harumi no tenía eso y pensaron en este sistema BRT con estos buses que no tienen vías exclusivas, comparten vía con autos y otros vehículos. En eso se parece más a un servicio normal de bus, pero sí funcionan como un servicio de tránsito rápido, con estas pocas paradas e infraestructura dedicada. La vista de estas zonas de Tokio me encantan. El entorno de Harumi y los alrededores son varios terrenos de islas artificiales con canales, y en Japón existe mucho ese concepto de crear la ciudad del futuro. Entonces hay varias versiones de barrios o zonas futurísticas creadas por estos lados. Dentro de ellas está la zona de Odaiba, que es un icono de la zona costera de Tokio y es como la ciudad futurista por excelencia. Pero Harumi también entra en eso. Lo que vemos ahora es el río Sumida, uno de los ríos que cruzan Tokio. Estamos muy cerca de la desembocadura porque desemboca cerca del puente. Tokio es muy bonito. Por dentro el bus tiene aire acondicionado, calefacción en caso de ser necesario. Es un bus súper cómodo para viajar. La ruta me pareció ideal para probarlo. Por mientras, veamos la ficha para contarte unas cosas y seguimos. Nosotros viajamos en la unidad R18 de Tokyo BRT, bus de celda de hidrógeno Toyota Sora de manufactura japonesa, bus inscrito en Tokyo Adachi, año 2024, nuevito. El bus tiene piso bajo en la mitad del bus, espacio para silla de ruedas y rampa, anclaje para silla de ruedas, 22 asientos normales y 3 asientos plegables, mide 10,52 metros de largo. Es un poco más chico que un bus normal de 12 metros. Al editar el video, Tokyo BRT tiene 25 buses, 14 de ellos son Toyota Sora con celda de hidrógeno, los demás son buses Isuzu normales y 3 buses articulados Isuzu Erga Duo. Estas son las especificaciones técnicas del bus Toyota Sora en el sitio web de Toyota. El bus suma 308 CV de potencia máxima y la autonomía sería cercana a unos 200 kilómetros. Y ahí tienen que recargarle el hidrógeno. Estos buses traen varios sistemas de seguridad, entre ellos 8 cámaras que registran el entorno y puntos ciegos del bus. Prácticamente con esto el bus no tiene puntos ciegos. De acuerdo a publicaciones especializadas, son algo más de 100 buses de este tipo en Japón, de este modelo. Estos buses cuestan 100 millones de yenes, aunque las empresas han podido comprarlos con subsidios. Estos buses eléctricos usan hidrógeno como combustible. El hidrógeno se proporciona como un gas, es una recarga que dura pocos minutos, como una recarga de combustible, y dentro del viaje el hidrógeno reacciona con el oxígeno generando electricidad. De lo bueno, el único gas de escape que genera esta combustión es agua, vapor de agua. El viaje en Tokyo BRT cuesta 220 yenes, tarifa plana o fija por subir al bus, y si pagas con tarjetas Suica y Pasmo, es posible combinar rutas dentro de 60 minutos. Con las fotos traté de reconstruir los movimientos. Esa mañana yo viajé en el tren Yurikamome, este bus de celda de hidrógeno, y después en el bus articulado de Tokyo BRT. Todo el paseo me debió costar cerca de 8.000 pesos chilenos, como referencia. Agradezco enormemente a los miembros del canal, a quienes dan un super gracias. Gracias por apostar por este trabajo hecho con cariño. Lo mismo con mis queridos lectores. Yo soy escritor y editor de libros. Con la compra de los libros me ayudas a seguir viajando. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. En la descripción de los videos hay varios datos importantes y está el link del supermapa.
En este mapa están todos los videos con una referencia geográfica. Este video estará en la parada P33 Harumi Flag. Eso ha sido el viaje. Una maravilla probar este bus Toyota Sora, esta tecnología. El viaducto elevado que vemos nosotros es el tren Yurikamome, el servicio de tren automatizado que justamente sirve a la zona futurista de Odaiba. Realmente Japón tiene muchas cosas entretenidas. Es muy genial estar aquí. Y justamente debajo del Yurikamome, de la estación Chimbachi, están las paradas de los buses Tokyo BRT. Estaciones Chimbachi o Chimbachi. Nuestro bus Toyota Sora vuelve a hacer la ruta Harumi Flag. Indica el destino en el panel electrónico. Puedo decir que he cumplido. Quería viajar en un bus de salida de hidrógeno en Japón y lo cumplí, lo logré. Los sueños se cumplen. ¡Míralo! Ese es nuestro bus ya volviendo hacia Harumi Flag. Es el final del video, pero no el final de la aventura. Ustedes ya vieron la ficha, porque ahora viajaré en el bus articulado híbrido de Tokyo BRT, este bus Isuzu muy bonito, pero eso ya es para mostrárselos en otro episodio, ¿cierto? Fueron días muy felices, disfrutando de los distintos transportes públicos de Japón. Te voy a ir mostrando todo lo que viajé con el tiempo. Espero que tú hayas disfrutado mucho de esto, que te comparto con mucho cariño. Gracias por la sintonía, que Dios te bendiga y que tengas un muy bonito día. ¡Chau! Que estés muy bien.